F minúscula son la cantidad de números que tenemos de cada uno. Ejemplo, 12, de 12 hay 3 y de 2 hay 5. F mayúscula son la suma de 1 en 1 de la parte F menor y tiene que dar el resultado de los cositos que sumamos. Por ejemplo, de F menor tenemos 5, 3 y 4, que da 12. Y de F mayor tenemos 5, 8 y 12, que el número nos tiene que dar, en este caso 12. FR. Se divide los números de F menor. Se divide el número de F menor con, por ejemplo, en este caso sería el 12 y tiene que dar 1 o 99 la suma de todos estos. O sea, es la parte en la que ponemos el 0,04, 0,5, así. Después tenemos el porcentaje, o lo que sea esa cosa. Se multiplica por 100 los números de FR y nos tienen que dar la suma de todos. Y la suma de todos nos tiene que dar 100. Después R, que es número mayor menos número menor. Se busca el número mayor y el número menor y se restan entre sí y lo dividimos por 2. No, pará. R es número mayor y número menor. Sería número mayor menos número menor. Se busca el número mayor y el número menor y se restan. Y lo que nos dé de eso cuenta. Y lo que nos dé de esa cuenta es el R. Por ejemplo, de 13 menos, del número mayor sería 13, menos número menor que sería 3, daría 10, y el número menor es R igual a 10. Después la parte media, se usa el número que esté en medio, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5, el número en medio sería el 3. Si el número es impar, se suman los números de en medio y se dividen por 2. Después tenemos la moda. Es el número que se repite más veces. Después el intervalo es 1x3,22. Logaritmo, entre paréntesis, número dato, entre cierro paréntesis, igual a 3,78. Después, amplitud es 12, que el 12 sería la R, dividido 4, que es el intervalo, igual a 3. Un análisis estadístico se hace con población, tomando una muestra que es una porción para obtener un dato y para que el dato pase a variables que puedan ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se divide en nominales, que no importa el orden, y ordinales, que importan el orden. Y las cuantitativas tenemos discretas, que sería el desconteo, y continuas, que sería contar continuamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Gestión de calidad en los servicios de salud. Representa un conjunto de prácticas y procesos destinados a asegurar que la atención médica proporcionada cumpla con los altos estándares de calidad y seguridad. Punto. Es un enfoque holístico, entre paréntesis, se ve de manera integral, cierro paréntesis, que abarca desde la planificación y ejecución de los procedimientos clínicos hasta la gestión eficiente de los recursos y la atención centrada en el paciente. Punto. La gestión de calidad se convierte en un pilar fundamental para garantizar la confianza y la satisfacción, tanto de los pacientes como de los profesionales de salud. Punto. Implica no solo la entrega de tratamientos efectivos, sino de optimización de los procesos administrativos, la prevención de los errores médicos y la mejora continua de los servicios ofrecidos,
busca asegurar que cada etapa del proceso de atención se repita de manera segura, efectiva y eficiente. Canales de comunicación en un hospital. Primera premisa. Todo comunica. Tengamos intención de comunicación, algún dato como información u opinión, o sencillamente pertenezcamos callados, siempre estamos comunicando algo. Segunda premisa. Nada existe si no se comunica. Cierro comillas. Puede resultar excesivamente dramático, pero si lo piensa un poco, verá que no está nada alejada de la realidad esta afirmación. Tercera premisa es que la comunicación es al menos bidireccional. Yo digo, tú escuchas. Según escuchas, yo digo. Tú dices, yo escucho. Y según yo escucho, tú dices. Y así sucesivamente. Cuarta premisa. La comunicación interna no se improvisa, sino que requiere de un plan. Quinta premisa. La inversión en comunicación interna solo tiene resultados a largo plazo. Tipos de canales. Reuniones. Se celebran con diferentes motivos, bienvenida, despedida, etc. Circulares. No hay interacción de comunicación, instrucciones al personal. No hay interacción de comunicar instrucciones al personal. Asambleas. La información huye de forma desigual, ya que no todos los participantes reciben el conjunto de información. Faltan canales. Cuantitativas. Puede contar barra numéricas. Se pueden medir y contar. Variables. Según el lugar que ocultan en el programa de la investigación. No es que ocultan, que ocupan, digo. Variables independientes. Son las que pueden ser manipuladas por el investigador. Variables dependientes. Evalúa efecto o consecuencia de otra variable. Variable única depende no solo, no, de dónde, no. Variable única, donde no se estudia la relación entre variables. Entre paréntesis, frecuente en salud. Después tenemos población estadística, conjunto de todos los valores posibles de una variable. La muestra es una porción o parte seleccionada de una población. Después tenemos tipo de muestras, que es no probabilística. La selección de variables de análisis depende de las características del investigador. El investigador científico o tecnológico puede manipular. Y la probabilística, los datos son seleccionados acertadamente, permiten conocer las probabilidades de cada unidad de análisis, tiene que ser integrada a la muestra mediante selección al azar. Ramas de la estadística. Estadística descriptiva. Procedimientos matemáticos para transformar un conjunto de datos en índices que resuman las características de una población. Estadística inferencial, procedimientos matemáticos para estudiar una población a partir de la información contenida en una muestra aleatoria seleccionada de esa población. Después pasamos a frecuencias. Se puede obtener muchos datos de un asunto en estadio, el número de datos depende del tamaño de la muestra. Dichos datos permiten evaluar el comportamiento de una variable en la muestra. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato o suceso, un acto o suceso. La frecuencia relativa es el cociente entre f. No, eso no importa. Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones institucionales destinadas a promover,
mantener y mejorar la salud de la población. El sistema en general resulta de la coexistencia de tres subsistemas particulares: el público, obras sociales y el privado. ¿Qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es un modelo de organización social, una respuesta a los problemas de la salud de la población. Los sistemas de salud fueron desarrollados por los países en forma de conjunto con las demás estrategias de acción y protección social, y las formas de atención a la salud aparecen relacionadas con los sistemas previsionales y de asistencia social. ¿Cuáles son sus componentes? El modelo de financiación, modelo de gestión y modelo de atención. Modelo de gestión: decisiones que deben de ser tomadas no es lo mismo a nivel público que privado. Definir involucra el ser, el hacer y el estar. Modelo de financiación: gasto en salud, aumentarlo no siempre es mejor. En la salud de la población, el nivel de gasto depende del rol del Estado en el sector. La asignación de recursos para la salud depende de cada país, y en los servicios de salud se registra el cobro directo a los usuarios. Modelo de atención. Problemática. Dos puntos. Estrictamente médico-sanitario, dividiendo y organizando el trabajo médico, y se aboca en quienes prestan servicio y cómo lo prestan y con qué criterios. Después tenemos el sector público, seguridad social y sector privado. Son diferentes fuentes de financiamiento, diferentes coberturas, coseguros y copagos, y diferentes regímenes y órganos de control y fiscalización. Planificación en salud. La planificación es el primer paso de la administración. En ella se determina qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe de tomarse, quién es el responsable y por qué. Se fija cómo será la organización y la integración, a quién se le encarga de la dirección y qué objetivos se logran. La planificación consiste en elegir entre diversas alternativas las metas, las políticas, los procedimientos y los programas que habrán de seguir los integrantes de una institución, sea hospital, clínica o centro de salud. Según nivel organizativo, las organizaciones están conformadas por conjuntos de personas vinculadas entre sí, diferenciables por el tipo de decisiones que toman. Tenemos grupos de conducción, entre paréntesis político-administrativos, toman decisiones de planificación. Después grupos intermedios, entre comillas, técnico-administrativos, toman decisiones de mando. Y después grupos operativos, entre comillas, técnico-operativos, toman decisiones ejecutivas. ¿Qué es un presupuesto en el personal de salud? El presupuesto ayuda a coordinar las distintas unidades, determinando cuánto se debe producir, cuándo se debe producir el gasto, cómo y por qué y por quién estará controlado este gasto. Además, ayudará a tomar decisiones estratégicas respecto a las acciones en términos de cuidados en la asistencia que deseamos priorizar. El presupuesto se, el presupuesto se expresa todos los costos que son necesarios para estimar los gastos que van a desarrollarse en todo el proceso de producción o generación del servicio. Etapas del proceso de planificación en la parte de presupuesto sería identificación de objetivos, identificación de estrategias, evaluación de alternativas, conocimiento de los planes de acción que componen cada una de las estrategias, alineación de los planes y su rango temporal de los recursos establecidos en los presupuestos. Un presupuesto facilita la planificación de recursos, actividades, programas, etc. Nos indica hasta dónde podemos llegar con relación a nuestro plan y qué utilidad le podemos dar para conseguir el máximo beneficio de sus contenidos. Nos permite proyectar acciones futuras, valorando las alternativas y posibilidades que presenta. Nos facilita la toma de decisiones. Las características que debe de tener
es: el principal objetivo de un presupuesto es brindar a la organización un parámetro financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente el crecimiento de la misma. Debe tener regular, se realiza en periodos de tiempo determinados; integral, toma en cuenta todos los sectores y áreas de organización; previsivo, cuantitativo, orientado a fines; y abierto y flexible ante variables importantes. Y debe ser claro. El proceso de presupuestar, o sea, del presupuesto, supone fijar los objetivos de la organización y programar los medios necesarios para lograrlos, al menor coste de las alternativas posibles y en su mayor grado de consecuencia y utilizando los recursos disponibles. Talento humano. En el ámbito hospitalario, la calidad de los servicios se ve influida por las habilidades técnicas y de gestión del equipo humano del hospital. Por lo tanto, el talento humano es considerado como el recurso más importante del sistema de atención hospitalaria. El rendimiento del hospital se ve muy influenciado por el nivel de reconocimiento, las habilidades y talentos y la motivación de los recursos humanos que presta los servicios de salud a la comunidad. Indicadores. La actividad de un hospital se mide con indicadores como el número de ingresos, las camas presupuestadas en comparación con las ocupadas, estancias hospitalarias promedias, mortalidad por servicios, reingresos, sus recursos humanos, tecnologías, materiales, financieros, etc. A estos indicadores se unen otros objetivos que tienen en cuenta la satisfacción del paciente atendido, los cuales pueden analizarse desde una perspectiva clínica, es decir, el nivel de aceptación de los usuarios basado en criterios de validez, y de una perspectiva estadística por grupos relacionados con diagnóstico. Esquema de Donavidiano, como se diga. Ponemos en el centro calidad en la atención médica y se divide en dimensión estructurada, dimensión de proceso, dimensión de resultados. En dimensión estructurada tenemos cantidad y calidad del personal, equipos e instrumentos, recursos financieros, instalaciones físicas. Después, en dimensión proceso, tenemos acciones del personal, acciones de los pacientes, precisión, oportunidad. Después, en dimensión de resultados, tenemos cumplimiento de indicadores, gastos efectuados, acreditación institucional, mejoramiento de la salud del paciente. Los componentes del sistema de salud son el político, determinantes sociales de la salud, son factores como la educación, el empleo y las condiciones de vida que afectan al bienestar. El político, regulación y políticas de salud, normativas que guían la atención médica, la distribución de recursos y la protección de los derechos de los pacientes. Y la económica, financiamiento, fuentes de recursos económicos como seguros de salud, impuestos y pago de bolsillo. ¿Qué es un sistema de gestión de calidad? Se define todas las actividades que una empresa debe llevar a cabo para alcanzar sus objetivos de calidad, respetando la política de calidad establecida previamente. Punto. El SGC garantiza el control de procesos, basado en los principios de mejora continua del resultado y del rendimiento. Tipos de conflictos laborales de acuerdo con las partes que intervienen. Puede ser conflicto intrapersonal, es un conflicto entre uno mismo; conflicto interpersonal, conflicto entre varias personas; el otro es conflicto intrapersonal y el otro es conflicto interpersonal. Después tenemos conflicto intragrupal, conflicto dentro de un mismo grupo de colaboradores;
conflicto intergrupal, conflicto entre distintos grupos y conflicto interorganizacional, conflicto entre dos o más organizaciones. Después tenemos, según las cosas que los motivan, relación, choque de personalidades entre colaboradores de un equipo o departamento, información, malos entendidos entre colaboradores que generan problemas, intereses, se genera por necesidades diferentes, estructurales, se genera por necesidades o educación, valores, cuando un empleo interpone sus valores personales por encima de los demás. Cuando un empleado interpone sus valores personales por encima de los demás. Según su naturaleza, sería contingente, situación pequeña que puede solucionarse fácilmente por medios alternativos, desplazados, ocultar un problema o sustitución por uno mayor, mal atribuido, conflicto en el que los involucrados no saben del mismo. Después tenemos, según su resultado, conflicto constructivo, cuando se llega a un acuerdo que satisface todas las partes y en el que se busca reanudar el buen desempeño. Conflicto destructivo ocurre cuando no se encuentran soluciones efectivas al problema o bien cuando alguna de las partes afectadas no se desenlaza de la situación.